Bien, la tercera montaña. Bueno, si recordamos las conferencias anteriores, fase A, se ha hablado sobre la dualidad. También en la ley de octavas y entropías se ha visto un poco sobre lo que son las montañas. Em, y hoy es la tercera montaña, pero en la conferencia anterior vimos la segunda montaña. La, la anterior vimos la, la primera montaña, ¿no? Entonces vamos a hacer como un repaso. ¿Qué vimos en la primera montaña? La primera montaña es la práctica, digamos, es el primer trabajo que uno va a hacer, el gran trabajo del ser, donde, bueno, como dijimos que, ¿cómo es esto? Hay que prender el fuego, primeramente. Para prender el fuego se necesita eh, matar al yo fornicario, prender el, el fuego, bueno, tener castidad, si no, no se va a prender el fuego Kundalini. Y practicar el nacimiento sexual con nuestra pareja para ir creando los cuerpos de fuego, ¿no? Estos eran los 5 cuerpos inferiores que son de fuego. Son el físico, el vital, el astral, el mental y el causal. Y luego vamos a hacer la unión con el cuerpo búdico y átmico, que esos no hay que crearlos, pero sí hay que crear los inferiores. Y luego se tiene que dar la decisión del camino directo para poder unirlos, ¿no? Sí, muy sintético, ¿no? Y acá ya tenemos un 78% de conciencia rescatada, ¿no? Con lo cual, luego viene un descanso donde o sea, el maestro pasa a una capilla muy hermosa donde va a estar recapitulando todo su trabajo de la primera montaña hasta que decida empezar con la segunda montaña, donde se nos dan, creo que son 1000 años para poder realizar la segunda montaña, ¿no? Bueno, entonces empezamos la segunda montaña con un 78% de conciencia, donde se da el nacimiento del Cristo, y ese Cristo se va a ir desarrollando de 7 años en 7 años, pero no son años por ir reales, sino que eso va a depender de la persona, son años astrales en realidad, ¿no? O sea, es interior. Bueno, lo que vamos a hacer en esta montaña va a ser crear los mismos cuerpos, pero de oro esta vez, ¿no? Van a ir muriendo los cuerpos que eran de fuego, o sea, el físico, vital, astral, mental y causal, y el búdico y átmico, se van a reemplazar esos 7 cuerpos por los mismos 7 cuerpos, pero de oro, ¿no? Es una muerte, una transformación, digamos, ¿no? Eh, Luego se va a dar unos trabajos que uno tiene que hacer, ¿no? Limpiar los establos, el Via Crucis, bueno, se van a cumplir los 8 años de Job, que es pasar por el karma duro. Después matar los 7 yoes causa, ¿no? Todo eso tiene una simbología con la mitología griega, con los trabajos de Hércules, ¿no? Que eran eso de limpiar los establos, ¿no? Que se refiere bien a limpiar la personalidad y los defectos visibles que tenemos. Y luego, bueno, también descender a las infradimensiones, a eliminar los defectos que no son visibles. Los defectos, los yoes causa, ¿no? Eh, Cuando ya terminamos de hacer esto, se va a dar, digamos, una muerte mística y una resurrección, donde, digamos, ya el iniciado queda con un 99% de conciencia ahí. Luego va también un nuevo descanso para iniciar la tercera montaña. En esta montaña, en todo el trayecto, no puede haber ningún descanso, no es una montaña muy difícil, digamos, ¿no? Bueno, entonces hasta acá, cuando uno llega acá, uno llega a lo que es el septenario. Si vieron la conferencia de la dualidad, que es la número 49 de fase A, se habla sobre esto que es el, el, el septenario, ¿no? Donde se da esta resurrección. Luego va a empezar, ahora sí, la tercera montaña. Bien, la tercera montaña tiene que ver con el octonario, el novenario y el denario, ¿no? Es decir, con el paso número 8, 9 y 10 que se habla en la conferencia de la dualidad, ¿no?
Entonces, bueno, uno arranca con el octonario, que implica, em, digamos, crear los cuerpos de la luz, al mismo tiempo que, bueno, seguir haciendo los tres factores, ¿no? Es decir, haciendo sacrificio por la humanidad, es lo que, ese es el factor que más va a relucir, ¿no? El sacrificio por la humanidad, porque en esta montaña se requiere de mucho amor, ¿no? Mucho amor hacia la humanidad y hacia la misma obra, donde acá se va a ver si en esas dos montañas anteriores hemos podido trabajar bien con lo que es el sacrificio, ¿no? Tenerlo bien en claro y haber podido desarrollar la mística o amor que se necesita, ¿no? Para esta montaña, que es puro sacrificio no, pero es por parte de sacrificio por la humanidad, al mismo tiempo que uno ya va a también seguir trabajando en el sexo, pero para crear los cuerpos de la luz, ¿no? Es decir, van a ir muriendo los cuerpos de oro y van a reemplazarse por los cuerpos de la luz. Em, bien. Entonces, bueno, por eso acá se les dice hijos de la luz, ¿no? Porque ya no tienen prácticamente no tienen ni la sombra del ego, ¿no? Cuando llegan digamos, a eliminar todo el porcentaje de ego, sino que queda un 1% por rescatar, ¿no? Que, bueno, digamos, se refiere al, al ser, ¿no? Al íntimo, este, al, a lo que es, digamos, el padre Lucifer, ¿no? Que es un 1% restante que vamos a ver que se tienen que fusionar, o digamos, se tiene que dar luego lo que es la penetración de la parte del Padre Divino con la Madre Divina, para recién ahí, digamos, también se va a dar otra muerte mística, ¿no? Em, pero bueno, comprendamos que antes de que se empiece la tercera montaña hay unas alternativas, ¿no? Ya, digamos, terminamos la segunda montaña, uno el Cristo ya llegó a los 42 años, digamos, ya está en su esplendor, pero bueno, pueden, después de los 7 años de Job, ¿no? Lo que sucede, por ahí a algunos maestros les ha sucedido, si por ahí tienen un cuerpo ya de 50, 60 o más años, ese cuerpo va a sufrir con este el karma duro, que es alguna enfermedad que va a tener que sufrir, digamos, iniciado, que son 8 años de ese karma. A veces el cuerpo queda demasiado deteriorado, ¿no? Entonces va a haber una alternativa de poder cambiar el cuerpo, ¿no? Este maestro puede decir si cambia el cuerpo o si está bien, en el caso como del maestro Jesús, que sigue con sus 33 años, o sea, físicamente, ¿no? Hay excepciones como el maestro Samael y otros maestros que pueden querer cambiar de cuerpo. Tengo entendido que el maestro Rabolú también cambió de cuerpo, ¿no? Entonces puede ser continuar con el cuerpo o si no pueden volver a reencarnar. Es decir, que se pueden buscar algunos, algunas personas también que estén haciendo por ahí la segunda montaña, la primera montaña, para nacer en el seno de esa familia. Pueden volver en lo que es una momia, pero en ese caso tienen que haberla dejado prevista, ¿no? De vidas pasadas, como en el caso del maestro Samael, que ha dejado una momia en Egipto, ¿no? Pero, claro, en un estado de catalepsia, es decir, que no tiene funciones vitales, o no parece que tuviera. De hecho, bueno, está en estado de catalepsia, no tiene signos vitales, pero está conservada. Entonces, es un trabajo en ese caso difícil porque él tuvo que trasladar sus átomos uno por uno a esa momia, porque él estaba con cáncer de hígado, me parece que ese era el karma. Y bueno, entonces el cuerpo ya estaba deteriorado y hizo el cambio, ¿no? De ese cuerpo a un muchacho bueno, algunos dicen de 20 y pico de años, otros dicen que tenía 40. Pero bueno, como sea, es una decisión que puede tomar según la situación el maestro. También hay otra situación más donde hay, por ejemplo, personas en el mundo que quieran que se vayan a suicidar
Bueno, entonces ahí lo agarra el maestro, o en todo caso el maestro Anubis, entiendo que sería el maestro Anubis, y le ofrecen que en vez de suicidarse, cambiar, digamos, el cuerpo. Es decir, que un maestro ingrese en ese cuerpo, pero en ese caso se tendría que, digamos, esa persona suicidar por ahí de una manera que no lastime al cuerpo físico ese, ¿no? O bueno, directamente le sacan la envoltura seminal, dejan ese cuerpo, lo mandan por ahí, no sé si al inframundo o al limbo, o en todo caso vacaciones en el cielo, o si es que tiene otra vida, ¿no? En ese caso, bueno, tendrá una pausa, digamos, en el limbo. Pero obviamente que el maestro que va a ocupar ese cuerpo le va a pagar, ¿no? Con Dharma a esa persona, ¿no? Entonces esa también es otra opción que puede darse. Y ahí sí, bueno, listo. Empieza la montaña, ¿no? Donde se van a crear estos cuerpos de la luz. Se va a conseguir un discípulo que llegue a los pies de la segunda montaña. Y recién ahí sí puede, este, perdón, ese sería como el último paso. Eh, va a darse otro proceso también que es de separación, ¿no? Es porque uno pensemos que en esta montaña, en la segunda, uno tenía una pareja con la que practicaba el suprasexo, pero en esta montaña ya no se va a dar ese proceso, no se va a continuar, sino que uno va a tener su buddy, en el caso del hombre, o su Adonis, digamos, va a tener su pareja divina del sexo opuesto, pero que ya es su ser interior, ¿no? Es decir, va a practicar con su, digamos, propio ser, ¿no? Con su propia contraparte directa. Entonces va a seguir habiendo un trabajo de nacimiento, pero muy distinto, ¿no? Digamos, se da esa separación y en todo caso la pareja, si no ha llegado a este mismo paso, bueno, podrá en todo caso cambiar, seguir practicando con otra pareja, tendrá que esperar algún años de pausa magnética o de, bueno, se verá en todo caso. Entonces, bueno, ese es otro proceso que se da y vamos a crear los cuerpos de la luz, ¿no? El cuerpo físico, vital, causal, mental, astral, eh, pero de la luz, ¿no? Ya no son de oro, sino que van a ser de luz. Bien, ¿qué más? Entonces, se denomina, bueno, como decía, el octonario, que es ese paso, ¿no? Eh, Luego se da el novenario, que es el paso donde ya uno va a fusionar se va a fusionar el Lucifer con el Cristo, porque recordemos que también el Cristo ya estaba creado hasta acá, ya se desarrolló totalmente, entonces ahora va a tener que volver a darse, digamos, se va a dar también, sí, una muerte mística o más bien una fusión, ¿no? De lo que es el Lucifer, pero con el Cristo, ¿no? Ahí se van a unir el Lucifer con el Cristo. Y se va a formar la, la O de Dios Madre, ¿no? Es decir, que ahí vamos a quedar como solamente la Madre, que digamos sería el Espíritu Santo, ¿no? Eh, bien. Luego de este proceso, que esto está, bueno, acá hay unas simbologías, ¿no? Que se pueden ver en distintas culturas, el, este, en las distintas, en la cultura maya, en Egipto, bueno, en varias culturas se puede ver alegorías de la serpiente o de un dragón, también se puede ver un dragón mordiéndose la cola, donde simboliza esa unión. Bueno, acá también tenemos otras simbologías de unión, donde digamos que el ser ya se transforma en un andrógino, es decir, que tiene los dos sexos, es decir, acá ya digamos no tendríamos un solo sexo, sino que ya seríamos, este, dice, sí, hermafroditas, es decir, seres que ocupan los dos sexos al mismo tiempo, ¿no? Eh, Porque como dijimos, bueno, ya que no se necesita, digamos, de esa pareja,
porque uno en su interior ya va a tener encarnado como decía, a la divina pareja que es Buddy, ¿no? Bien, luego que se da ese proceso donde el iniciado, acá ¿qué va a ocurrir? Ese iniciado va a tener que ir al purgatorio, pero no como van al purgatorio los que no se autorrealizan, que terminan, bueno, eh, limpiándose, bueno, les queda el 3%, sino que acá vamos a tener el 100% de conciencia, pero vamos a tener que ir igual al purgatorio, porque es donde uno va a tener que, digamos, comprender cómo el padre tiene que ver con el Lucifer y cómo es que el padre siempre estuvo, digamos, el Lucifer es la sombra del padre, ¿no? Es decir, si el padre es la luz, el Lucifer es la sombra que refleja esa luz. Entonces, esa sombra está en nuestros infiernos atómicos y vamos a tener que bajar para comprender, y también a los infiernos, digamos, exteriores, ¿no? Para comprender cómo allí también se encuentra el Padre, digamos, es eh, el desdoblamiento del Padre, ¿no? A pesar de que el Padre está, digamos, arriba en el absoluto, en esas infradimensiones también Él envía su conciencia, ¿no? Él envía su chispa para comprender esas infradimensiones. Bueno, eh, entonces ahí ese también es otro proceso del iniciado, ¿no? Que va a tener que ir para comprender. Luego se va a dar lo que se llama el denario, que es el paso final. Para acá. En el denario, donde se va a dar lo que es digamos, cristificación ya total, ¿no? Se va a dar lo que se llama el gran sepulcro también, que es el símbolo del gran sepulcro, donde el maestro ya logra, digamos, esa corona llena de piedras preciosas, ¿no? Que es el fin de la tercera montaña. ¿Y por qué es un sepulcro? Porque, bueno, tiene que morir también. Tienen que morir las dos fuerzas, como dije. Acá estamos nosotros, sería la serpiente o la O de Dios Madre. Y acá arriba estaría la I o el número 1, ¿no? O el falo, ¿bien? Que simboliza también el águila del padre. Entonces el padre y la madre tienen que morir también, tienen que darse una fusión, ¿no? Donde el padre va a penetrar en la madre y se van a fusionar. Y acá es también la alegoría o sea, el símbolo del águila tragándose a la serpiente o el Quetzalcóatl, ¿no? Eh, bueno, en realidad el Quetzalcóatl es acá, cuando ya está transformada, cuando es la serpiente emplumada, ¿no? Eh, pero acá se va a dar la fusión de esas dos fuerzas, ¿no? Y ahí sí, bueno, ya digamos, uno va a estar preparado si quisiera entrar a el absoluto, ¿no? Recordemos que el absoluto ya es una sola ley, ¿no? Después del absoluto, que se dividen, ¿no? En tres fuerzas. Hay tres leyes, luego hay 6 leyes, 12, 24 y 48 leyes, que ya son las del mundo físico, donde estamos ahora, ¿no? Imaginen la pesadez que hay. Pero además, no solo 48, sino que tenemos hasta 24.000 y pico de leyes, que es el último círculo dantesco. Bueno, eso está en otras conferencias, ¿no? En las conferencias de las infradimensiones. Si quieren leer más sobre eso, ¿no? Va a leer la conferencia esa. Bueno, acá ya nos quedan estas dos leyes nomás, donde se fusionan esas dos fuerzas. Y es un paso muy importante el denario, donde hay una desesperación, se dice, los desafortunados que llegan a este lado. ¿Por qué? Porque la desesperación tan grande que se tiene de que falta solamente un pasito para que se dé, digamos, la liberación total, ¿no? Eh, y luego, cuando se da esa fusión, ahí el iniciado se puede dar el lujo de desaparecer de este planeta o se puede quedar, ¿no? Si así lo quisiera. Como dicen que se quedó el maestro Jesús, todavía está, se dice que estaba en el Tíbet. Bueno, uno puede investigar también en astral
si quisiera en astral, pudiera también localizarlo al maestro. Bueno, también el maestro Samael se entiende que sigue y el maestro Rabolú también, ¿no? Poder buscarlos en astral para, bueno, pedirle alguna ayuda de comprensión, de lo que sea, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá cuando ya el águila se traga a la serpiente, se transforma en este símbolo de la serpiente emplumada o el Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ahí, recién ahí es que se da la autorrealización, recién ahí es que es un maestro resurrecto, digamos, ¿no? En realidad hay, serían dos resurrecciones en total, ¿no? La de la segunda montaña y la de la tercera montaña. Ahí es un ser autorrealizado. Ahí sí es un hombre absoluto, ¿no? Entonces, en la primera montaña tenemos el hombre. Luego, en la segunda montaña sería lo que se llama el superhombre. Y en la tercera montaña se llama el hombre absoluto, ¿no? Entiéndase la terminología hombre como humano, ya sea mujer o varón. No se refiere a hombre a varón, no, hombre se refiere al ser humano en sí. Bien. Em, bueno, entonces, bueno, creo que se entendió bien, ¿no? Nosotros en la primera y la segunda montaña vamos formando bien lo que es el Cristo, luego lo que es eh, digamos, se da el Lucifer, en realidad está siempre, ¿no? Porque es nuestro entrenador psicológico, el Lucifer, y es la sombra del Dios Padre que todavía está inmanifestado, ¿no? Que nunca uno lo conoce, nunca se vio, ¿no? Recién ahí es cuando nos fusionamos que podemos, sí, ya fusionarnos con la ley del absoluto, una sola ley. ¿Y por qué tiene que darse esa fusión, no? Uno no puede quedarse, por ejemplo, en el paso de la segunda montaña, donde queda con tres fuerzas, tiene que hacer la tercera montaña, sí o sí, porque la ley del 3 la ley del 3 es la ley de la creación, y por eso se creó todo. Es decir, si vieron la conferencia 49 de fase A, donde se explica que cómo se van dando los desdoblamientos, ¿no? La ley del 3 la ley del 7 bueno, son las que crean, entonces si uno se queda con esas tres leyes va a volver a crear el ego. Entonces por eso se tiene que dar esa fusión, esa gran muerte mística final, ¿no? Bien, creo que eh, por ahí mm, esta conferencia en realidad es muy corta, por eso hacíamos un repaso de las otras dos montañas, ¿no? Porque ya se habló en la conferencia de la fabricación de los mercurios sobre esto, la conferencia de cómo se fabrica alma y espíritu, la conferencia de el denario, donde se habla también de las montañas, y la conferencia de la ley de octavas y entropía. Entonces, bueno, esto es más una síntesis, ¿no? Eh, así que los invito a ver también, bueno, en la fase A. Bueno, en realidad si ya están viendo la fase B, que está la conferencia número 13 de fase B, bueno, invito a que vean las conferencias de fase A que están grabados en este Facebook o también pueden descargarlas de la página. Eh, bueno, entonces cerramos con esta frase que es aquel que llega a esta cristificación total se convierte en el hijo de la luz y el amor, ¿no? Porque bueno, como se ha visto en otras conferencias de la conferencia de las dimensiones y dónde están en nosotros, donde la única ley es la del amor. Pero bueno, comprendamos que no entendemos lo que es el amor recién hasta por ahí, hasta este punto, hasta que se da este paso final, esta práctica. Porque uno en realidad tiene que practicar el amor. Por eso hablamos de los cuatro pilares de la mística, donde la mística es justamente eso, ¿no? Es la práctica de la mística, que es cómo desarrollar el verdadero amor. Porque uno tiene un montón de egos, de ahí viene el egoísmo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que eh, nos cuesta mucho lo que es el servicio por la humanidad, ¿no?
En definitiva, para eso es la autorrealización, para poder ser útil al universo, al cosmos, para servir bien a todos, a la humanidad. Entonces, siempre que hacemos algo lo hacemos por interés, por dinero, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con el dinero, entonces esto sí o sí es una obra de amor puramente, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene ningún interés más que el de servir a los demás y por el mismo placer y satisfacción de servir a la humanidad, ¿no? De convertirse en una chispa útil, ¿no? Bueno, en un maestro, ¿no? Llegar a convertirse. Entonces, en esta tercera montaña se requiere de tener desarrollado bastante ese amor y esa caridad para poder trabajar en esa tercera montaña, ¿no? Bueno, acá dejo todas nuestras fuentes de comunicación. A ver, ahí está.